Muy buena noche, amados hermanos. Dios les bendiga. Les mando un saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús alrededor del mundo, aunque no los conozcan o nos conozcamos. Pero si tú aceptaste el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, y tienes las doctrinas fundamentales de la Biblia, amado hermano, eres mi hermano, ¿sí? Y te hace ser un santo y fiel en Jesucristo. Que recuerden, hermano, no somos ni pertenecemos a denominaciones ni jerarquías humanas bajo gobiernos humanos, sino a Cristo. Si tú aceptaste el Evangelio de Cristo y tienes la doctrina fundamental de la Biblia, eres un miembro de Cristo. Sí, eres parte del cuerpo de Cristo. Porque recuerden, hermanos, como la Biblia dice y se ha dicho en este estudio, basado en la Biblia, la Escritura, que para que una persona o grupo lo consideremos un hermano en la fe, tiene que tener las doctrinas fundamentales al 100%, no solamente una porción. ¿Sí? Podemos tener diferencias en doctrinas generales, eso no hay problema, pero la doctrina fundamental no se negocia, no es negociable, no se rebaja, no cambia. Ahí no se negocia, amados hermanos. Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio de teología propia, amados hermanos. Estamos en nuestro nivel número 2. Ya hoy finalizando la séptima clase de esta segundo nivel, amados hermanos, donde espero que sea de mucha edificación estos estudios, amados hermanos. Bien, hace 8 días, hermanos, nos quedamos con la última combinación geovística, que hoy tuve un problema de grabado y ya no, mi celular ya no pudo grabar, y por eso, hermanos, tuve que cortar así. Pero bien, mis amados hermanos, continuando ya en tema, en materia, mis amados hermanos, pasamos a la siguiente combinación geovística, amados hermanos. Nos quedamos con lo que es Jehová Rafa, y hoy estaremos viendo, hermano, iniciaremos viendo lo que es Jehová Nisi, amados hermanos. Bien, entonces, entrando en materia, vamos a proceder viendo la siguiente combinación geovística, que esta, hermanos, es Jehová Nisi, que prácticamente, amados hermanos, significa el Señor es mi estandarte, es mi estandarte. Y eso lo encontramos, hermanos, por primera vez, lo encontramos, hermanos, en Éxodo 17:15. Ahí lo encontramos, hermanos, donde dice: Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Nisi, hermanos, básicamente significa el Señor es mi estandarte, el Señor es nuestra victoria. O sea que, en pocas palabras, Cristo crucificado es nuestro estandarte de victoria, amados hermanos. Hablando de una forma metafóricamente, no crean que Jesús es una bandera, sino hablando de una manera metafórica, Cristo es nuestro estandarte, Cristo es nuestra victoria. Una bandera, o es Cristo nuestra bandera, que denota una victoria. ¿Sí, hermanos? Y esto, hermanos, que habla aquí, que el Señor es mi estandarte, hermanos, esto, hermanos, se aplica, hermanos, o se aplicó a Cristo en el Nuevo Testamento, amados hermanos. Eso significa, amados hermanos, solamente estoy haciendo un repaso, porque hace 8 días ya no terminé de dar pero ya lo había dado en la clase que imparto a mis amados hermanos, ya lo había hecho. Estoy haciendo un repaso de esta combinación, ya que no la alcancé a grabar la vez pasada. Entonces estoy haciendo un resumen de Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte, y lo vemos allí en Éxodo 17:15. Jehová Nisi. Bien, amados hermanos, pasemos a otra combinación geovística, amados hermanos. Y esta es, hermanos, Jehová Shadash. Jehová Shadash. ¿Y qué significa Jehová Shadash? Hermanos, esto significa el Señor santifica. Jehová Shadash significa el Señor que santifica. El que vimos anteriormente es Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. En este Jehová
Shadash es el Señor que santifica. Mis amados hermanos, y en Levítico, por ejemplo, en Levítico 28, ahí dice lo siguiente, amados hermanos: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Jehová, os santifico. Shadash, santifico significa el Señor que santifica. Shadash. Y Dios, amados hermanos, es el mismo Señor para el cristiano como también para el hebreo, amados hermanos. Según eso nos dice en Hebreos capítulo 10, en el capítulo 10. Capítulo 10 del versículo 9 al 10, que dice lo siguiente, amados hermanos. Vayamos allá, hermanos. Un momento, por favor. Bien. Dice: diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. 14, amados hermanos. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo, amados hermanos, nos hizo perfectos para siempre, una sola vez. El sacrificio de Cristo, amados hermanos. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros no necesitamos guardar nada, porque esta ofrenda que hizo Jesucristo, que nos habla ahí en específica Hebreos 10, dice que nos hizo perfectos por medio de una sola ofrenda para siempre a los santificados. Por eso que para el cristiano, amados hermanos, Cristo es suficiente. Es suficiente, amados hermanos, es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Porque cuando tú, amados hermanos, tú dices, sí, ok, el sacrificio de Cristo está bien, perfecto, y quieres agregar otras cosas, amado hermano, es que quieres decir que el sacrificio de Cristo para ti no fue suficiente. Cuando la Biblia dice que el sacrificio de Cristo nos hace perfectos para siempre, porque es el sacrificio perfecto, ya que lo que se hacía en la ley, amados hermanos, solamente era la sombra. Las ofrendas que se hacían por los pecados no quitaba el pecado, solamente lo cubría, amados hermanos. No era, ¿sí? Eso lo dice ahí en Hebreos, igual lo dice aquí en Hebreos, cuando dice que los sacrificios que se hacían no quitaban, no hacían perfectos a los que ofrecían ese sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo sí. Porque sé que solamente la ley era sombra de lo venidero, de lo real. Entonces no podrían ser perfectos esos sacrificios, no podían ser perfectos a los santificados. Como hoy en esto, obviamente, Cristo sí nos santifica, amados hermanos. Y una vez para siempre. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto y suficiente. Cualquiera que diga que el sacrificio de Cristo no es suficiente, está menospreciando lo que hizo Cristo en la cruz, o lo que Dios hizo por medio de su Hijo en la cruz. Eso es lo que mismo el autor de Hebreos, precisamente el autor de Hebreos le estaba diciendo a estos hermanos judíos que eran hebreos, pero que eran muy débiles en la fe, amados hermanos. Por eso es que siguen haciendo sacrificios. Sí, porque recuerden que estos hermanos judíos que habían creído en Cristo, eran de los que habían regresado de la fiesta del Pentecostés. Creyeron en Cristo, regresaron, pero no crecieron espiritualmente, se quedaron con la pura lechita. Por eso el autor de Hebreos les dice que ya dejaran los primeros rendimientos y pasar a lo perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, aquel que diga que
que Cristo está bien, pero agregarle más al sacrificio de Cristo está menospreciando, amados hermanos, la obra que hizo Dios por medio de su Hijo en la cruz. Y también quiere decir que no le es suficiente el sacrificio de Cristo. Por eso dice el autor de Hebreos es específico con estos hermanos hebreos, ya que obviamente están siendo engañados por falsos maestros también. Bien, mis amados hermanos, entonces dice que esta ofrenda de Cristo nos hizo perfectos para siempre, amados hermanos. Y también podemos comparar esto, hermanos, con Éxodo 31:13, donde dice: tú hablas a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardáis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, amados hermanos. Amados hermanos, en Cristo, bajo su sacrificio del Hijo de Dios, amados hermanos, nosotros, amados hermanos, somos santos también. Nosotros somos santos también. Y el apóstol nos confirma esto en Primera de Pedro 1, capítulo 1, amados hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, cita el Antiguo Testamento y habla de que somos santos en todo, y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, como aquel que os llamó es santo. Así también nosotros que seamos santos, amados hermanos. El apóstol Pedro cita el Antiguo Testamento y nos habla, hermanos, que seamos santos, porque aquel que nos llamó es santo, amados hermanos. Ahora, aquí, amados hermanos, surge una pregunta, amados hermanos. ¿Por qué se nos llama a ser santos? ¿Por qué se nos llama a ser santos, amados hermanos? Bien, porque Dios, amados hermanos, nos ha santificado ya. Porque Dios nos ha santificado ya, hermanos. Y nos ha capacitado, hermanos, para caminar en santidad, amados hermanos. He aquí el punto importante, hermanos, que aquellos que dicen que debes guardar la ley, ¿sí? Como hay muchos movimientos judaizantes que quieren: no, es que Cristo sí está bien, pero tienes que guardar el Shabbat, el día de reposo. Ya tienes que guardar. Porque también suelen decir: es que entonces, si tú no guardas eso, entonces puedes robar, puedes matar, puedes fornicar, puedes adulterar, puedes hacer todo lo que quieras. No han entendido, amados hermanos. Este tipo de personas no han entendido lo que dije hace momento atrás, que no les basta Jesucristo. Porque cuando tú, hermano, aceptas a Cristo, aceptas al Señor Jesucristo y crees en su evangelio, hermano, dice que somos sellados por el Espíritu Santo, por la nueva ley que es en el Espíritu Santo. Somos sellados, el Espíritu viene a hacer morada en nosotros y viene a perfeccionarnos, ¿sí? A guiarnos, a redarguirnos de todo pecado, a caminar, hermanos, conforme a la ley espiritual. Entonces, amados hermanos, es que cuando aquí no han entendido todo ese tipo de personas que dicen que tienes que guardar el día de reposo y todo esto, que porque si no lo guardas, entonces ¿cómo es posible que nosotros los cristianos podemos decir que todo está permitido matar? O sea, como estamos bajo la gracia, entonces podemos matar. Hermanos, no han entendido que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos injertados, somos una nueva creación y el Espíritu empieza a obrar en nosotros. Por eso dice la Biblia ahí, no recuerdo si es Gálatas, donde dice que hay una lucha entre estos dos, entre lo espiritual y la carne, y estos dos se oponen entre sí. Hermanos, cuando nosotros
aceptamos a Cristo y el Espíritu mora dentro de nosotros, amados hermanos, el Espíritu nos va regenerando, nos va ayudando, va haciendo la obra en nosotros. Y por verdad, somos nacidos de nuevo, obviamente que no nos va a permitir hacer lo indebido, ¿sabe? ¿Por qué? Porque hay una nueva ley en nosotros, la ley del Espíritu Santo, una nueva naturaleza. Hay una nueva naturaleza dentro de nosotros que mora cuando recibimos a Cristo. Y esa nueva naturaleza hace que nosotros no hagamos eso. Entonces, amados hermanos, ¿por qué se nos llama, regresando al tema, por qué se nos llama, hermanos hermanos, que seamos santos? Porque Dios ya nos capacitó, hermanos, ya nos santificó, ya nos capacitó para caminar en santidad, amados hermanos. A lo contrario, hermanos, de los incrédulos, que no lo pueden hacer. Hermano, un nacido de nuevo nunca puede caminar en santificación, amados hermanos. ¿Sí? Aquí viene la respuesta para aquellos movimientos que dicen que debes guardar la ley y todo eso. No, hermanos. O para caminar, no. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene el Espíritu y mora. Entonces el Señor nos capacita, nos santifica, nos capacita para caminar en santidad. A lo contrario, amados hermanos, del que el que no ha nacido de nuevo, aquel que no mora el Espíritu dentro de él. Él no puede. Él no puede caminar en santidad. ¿Por qué? Porque no ha sido capacitado, no ha sido equipado por Dios para eso, amados hermanos. Pero nosotros que hemos estado, sí somos capacitados, ya somos santificados, amados hermanos. Y por consecuencia, amados hermanos, nosotros, Dios ya nos capacitó para caminar en santidad. Como dije, a lo contrario de los incrédulos que no lo pueden hacer. Porque aquí viene algo muy interesante, amados hermanos. Ya que primero, hermanos, para caminar en santificación, primero, hermanos, por consecuencia tiene que venir la salvación, amados hermanos. Y después la santificación. Si estoy siendo claro, amado hermano, nunca podría ser primero la santificación para llegar a la salvación. Eso es un error, hermanos. Gravísimo error que muchos cometen. Ya cuando estemos el tema de la astrología, hermanos, ahí lo veremos más a fondo esto, hermanos. Pero desde ahorita, hermanos, les digo que por santidad uno no se va al cielo. Por santidad uno no se va al cielo. Escuchen muy bien, hermanos. Por santidad uno no se va al cielo. Eso es un error, amados hermanos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ya que si alguien, hermanos, no ha sido salvo, o no es salvo, hermanos, no está capacitado, hermanos, para caminar en santificación. Ahora entienden por qué todo este tipo de movimientos judaizantes que dicen que guardemos todos, que dicen que guardemos y todo esto, y que no les basta el sacrificio de Cristo, es, hermanos, porque no han nacido de nuevo, hermanos. No están capacitados para caminar. Por eso dicen, ok, entonces ustedes los cristianos dicen que, entonces, como vivimos bajo la libertad del Espíritu Santo, bajo la libertad, bajo la gracia, nosotros podemos hacer lo que queramos. Cada quien haga lo que quiera. Es lo que no han entendido, hermanos. Es lo que no han entendido. ¿Por qué? Porque realmente no han nacido, hermanos. Porque cuando nosotros nacemos somos capacitados de parte de Dios para caminar en santidad. Por eso es que yo no voy a robar. Porque dentro de mí el Espíritu, la ley del Espíritu, me está renovando, hermanos. Por esa ley nueva es que yo no voy a robar. Por esa ley nueva es que yo no voy a hacer eso. Pero eso no quiere decir que como vivo bajo la gracia voy a hacer lo que quiera. No, porque dentro de mí hay una nueva ley, que el Espíritu mora dentro de mí y es el que no me permite
el que yo quiera robar, el que yo quiera hacer esto. ¿Sí? ¿Queda claro, amados hermanos? Entonces, hermanos, si alguien no es salvo, amados hermanos, no está capacitado para la santificación. Ya que primero, amados hermanos, para que pueda ser santificado o se pueda santificar, hermanos, tiene que ser salvo, amados hermanos. Si no eres salvo, hermanos, no puedes santificar. Todo aquel que dice que no puede caminar si no guarda la ley es porque, hermanos, no ha sido salvo. Por eso no puede caminar en santificación, porque no ha sido capacitado por Dios para caminar en santificación. Porque ya que primero tiene que ser salvo, y al ser salvo, amados hermanos, es justificado por Dios. Pues ya que Dios es quien nos capacita para la santificación. Y ahora sí, hermanos, podemos ir creciendo en santificación. Recuerden que es un proceso. Es un proceso. Pero ya podemos ir caminando en santificación porque ya estamos capacitados por Dios. Y recuerden, hermanos, que somos como un bebé. Hablando espiritualmente, no en la forma de pensar. En nuestro crecimiento conforme. Si tú has sido salvo, te has sido capacitado para caminar en santificación, porque eso proviene de parte de Dios. Y así podremos ir creciendo en santificación, porque ya tenemos toda la provisión, escuche bien, toda la provisión de parte de Dios. Ya que la santificación, hermanos, es el resultado de la salvación. Y no al revés, hermanos, como muchos lo han visto hacer creer o ver. La salvación es el resultado, hermanos, cuando tú eres salvo, el resultado es la santificación. El resultado de la salvación, hermano, es la santificación. Eso es lo que enseña la Escritura. La Escritura nunca enseña que primero eres santificado para poder llegar así a ser salvo. No, primero es ser salvo para poder llegar a la santificación. Cuando uno es salvo, uno ya es capacitado por Dios para ir creciendo en santificación. Ya que la Escritura, hermanos, nunca apoya que primero es la santificación y luego es la salvación. La Escritura no apoya eso. La Escritura apoya primero que para poder ser santificado y creciendo en santificación, primero tenemos que ser salvos, amados hermanos. Y es un error que muchos cometen el día de hoy, que no logran entender, hermanos. ¿Por qué? Porque este tipo de personas o mientras no creen o siguen agregándole a la gracia obras y no les basta el sacrificio de Cristo, porque no han entendido, hermanos, que para ser santificado primero tienes que ser salvo. Porque al ser salvo eres santificado, y por ser, como vas siendo santificado, hermano, pues obviamente eso no te va permitiendo que hagas cosas que eso no honren a Dios. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando un esclavo se vendía a otro, como esclavo a otro hebreo, y este tenía que ser liberado? Este esclavo, cuando se llegaba el tiempo que tenía que ser libertado, muchos esclavos se quedaban por amor a su Señor. De la misma manera, nosotros hoy, con la nueva naturaleza, la ley del Espíritu, cuando nosotros creemos y somos salvos, viene por consecuencia de parte de Dios la santificación. Y eso hace que tú no hagas, hermano, que no hagas aquello que no honra a Dios. Pero no porque lo hagas por obra, sino porque es por tu nueva naturaleza. Algo que todo ese tipo de gente, judas y santos, todo tipo de que quieren guardar la ley, no han entendido, amados hermanos. Porque ¿qué va a hacer que yo no robe? Yo sé que
el robar es malo, y hacer el robar, el mentir, el ser trampa, el ser mentiroso. Entonces, ¿pero qué es lo que no va a hacer que yo no siga actuando de esa manera incorrecta? La nueva naturaleza que hay en mí, que es la ley del Espíritu Santo. No la ley escrita en piedras, sino la nueva ley del Espíritu Santo. Al ser salvo yo, hermanos, yo ya soy capacitado por Dios para caminar y creciendo en santificación, amados hermanos. Bien, amados hermanos, ¿está siendo claro esto? Espero que esté siendo claro, amados hermanos. Bien, ahora, mis amados hermanos, pasemos al siguiente combinación geovística, amados hermanos. Y esta, amados hermanos, es Jehová Shalom. Jehová Shalom. O Salom, como quiera pronunciar, ¿saben? Por pronunciación, amados hermanos, no vamos a discutir, amados hermanos, ¿sí? Y básicamente, hermanos, Jehová Shalom significa el Señor es nuestra paz. Sí, amados hermanos, el Señor es nuestra paz. Y en Jueces 6:24, amados hermanos, ahí nos dice sobre esto, amados hermanos. Ok, vamos para allá. Jueces. Jueces 6:24. Y dice así: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseitas. Jehová Shalom, ¿qué significa? El Señor, nuestra paz. Hermanos, hay solo una manera de asegurar la paz en la actualidad, amados hermanos. Y esta es mediante el Señor Jesucristo. Hay solo una manera de asegurar la paz en la actualidad, amados hermanos. Y esta es mediante o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, hermanos. O más bien, qué interesante es que todos los títulos que revelan el carácter y los atributos de Dios, amados hermanos, siempre, hermanos, presten mucha atención, siempre se están cumpliendo en quien cree, amados hermanos. En nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. En nuestro Señor Jesucristo. Siempre se han estado o siempre se cumplen los títulos que revela el carácter de Dios, y los atributos de Dios siempre se están, hermanos, cumpliendo en Cristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que se nos dice, específicamente en Efesios 2:14. Efesios 2:14 se nos dice, amados hermanos, lo siguiente, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando a la pared intermedia de separación. Qué interesante que todos estos atributos de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Interesante, amados hermanos. Muy, muy interesante. Bien, también esto, hermanos, podemos compararlo, amados hermanos, con Romanos 5, donde dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, aquí está lo que estaba diciendo más atrás, que nosotros cuando creemos en el Evangelio de Cristo, creemos en Cristo, ¿sí? Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo y es implantada esa nueva naturaleza. Es el Espíritu Santo, la ley del Espíritu, que es la ley espiritual, es la que nos va transformando, amados hermanos, y haciendo que no hagamos cosas que deshonran a Dios, o cosas que hacíamos antes. Que por ejemplo antes para nosotros esas cosas eran normal, sabíamos que estaba mal, sí, pero como dice el apóstol Pablo, porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no había un espíritu, no moraba el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pues obviamente éramos inclinados a hacer lo malo, siempre lo malo. Pero más sin en cambio hoy, hermanos, no, porque como el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, es el que nos redarguye. Hay una lucha. Y es el que nos va transformando, nos va capacitando, es el que nos va llevando en nuestra santificación de menos a más. ¿Sí? Porque dentro de nuestros corazones hay una nueva ley. Esa ley es la ley del Espíritu Santo. Hay una nueva creación. La Biblia nos llama que los que estamos en Cristo, hemos aceptado a Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. Bien, amados hermanos. Esto, mis amados hermanos, entonces significa Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. Bien, mis amados hermanos, básicamente eso es Jehová Shalom. Bien, pasemos a otra combinación, ya casi la última, amados hermanos. Y esta sería, hermanos, o esta es Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. Y esta mano de Jehová Sidkenu significa, amados hermanos, el Señor es nuestra justicia. Jehová Sidkenu. Sidkenu. Jehová Sidkenu. Sidkenu. Disculpen mi pronunciación, hermanos, pero dije, por pronunciación no vamos a pelear o ver si lo pronunciamos bien o no. Entonces eso básicamente, hermanos, significa el Señor es nuestra justicia. Y para eso, hermanos, en Jeremías 23:6, amados hermanos, nos dice lo siguiente. Dice, vamos allá a Jeremías 23:6, por favor. Jeremías 23:6. Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bien, entonces Jehová Sidkenu significa el Señor es nuestra justicia, amados hermanos. Amados hermanos, como bien saben o bien sabemos, amados hermanos, Israel será restaurado. Muchos creen que piensan que Jehová ya
ha desechado a Israel. Ciertamente, amados hermanos, esto es erróneo. Los que piensan que Israel ya ha sido desechado. No, Dios ya no está obrando por medio de Israel. Ya no tiene la prioridad que tenía antes, como en el Antiguo Testamento, que Dios obviamente hablaba por medio. Dios usó a profetas de ese pueblo para hablarle a su pueblo escogido, y es donde Dios se manifestaba a su pueblo. Mas sin en cambio hoy, como no lo aceptaron, amados hermanos, pues Dios ya dejó de obrar por medio de su pueblo. Hoy lo está haciendo, amados hermanos, por medio de la iglesia. Pero eso no significa, amados hermanos, que Israel ya fue desechado, porque el apóstol Pablo nos dice todo lo contrario en Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Donde dice que Dios va a levantar un remanente de Israel para la semana 70, amados hermanos. Pero hoy el Señor está obrando por medio de la iglesia. Hoy quien se encarga, amados hermanos, de llevar el evangelio es la iglesia al mundo. Así como Israel en aquel tiempo era luz a las naciones para predicar la palabra de Dios, pero a causa de su incredulidad, a causa de que no aceptaron a Cristo, hoy, hermanos, está obrando Dios por medio de la iglesia. Pero eso no quiere decir que si un judío acepta al Señor Jesucristo, no es salvo. Claro que es salvo, ¿sí? Porque como dice la palabra de Dios, que hoy en Cristo Jesús, en cuanto a la salvación, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos iguales, ¿no? Sí hay salvación para los judíos, ¿sí? Sí hay salvación para los judíos. Todo aquel judío que obviamente acepta a Cristo, acepta al Señor Jesucristo, es salvo y pasa como a ser parte de la iglesia, amados hermanos. Pero independientemente, el Señor tiene un remanente que va a levantar en la semana 70, amados hermanos. Eso suena imposible para muchos, amados hermanos, pero la Biblia es clara. Donde el Señor levantará un remanente en ese tiempo, amados hermanos. Pero hoy el Señor está obrando, Dios está obrando por medio de la iglesia. Hoy está obrando por medio de la iglesia. Pero sabemos, hermanos, que Israel será restaurado a la tierra de la promesa, una vez más, amados hermanos. Y durante el milenio, amados hermanos, durante el milenio, Jehová será llamado Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra paz. Sí, mis amados hermanos, aunque muchos no lo quieran creer, amados hermanos, Israel heredará la tierra prometida. Esa promesa es para Israel, no es para la iglesia, amados hermanos. La iglesia tendrá una promesa mayor, que es reinar las naciones con Cristo, cuando Cristo venga a su reinado, amados hermanos. Y Israel heredará la tierra prometida. Dos promesas muy diferentes, amados hermanos. Esto a muchos les cuesta difícil de creer. No lo creen. ¿Y saben por qué no lo creen, amados hermanos? Porque han quitado la mirada del autor y consumador, porque han quitado los ojos del núcleo, del principio y el fin, que es Cristo, hermanos. Y hoy la mayoría, tanto hermanos, hay mucho desconocimiento, desacuerdo, porque han puesto su mirada abajo en escuelas, padres, reformadores. Hoy defienden más a reformadores que padres de la iglesia, que dijeron esto, que reformadores. Pero hermanos, danse cuenta de algo. Hermanos en la fe, hermanos, han puesto sus ojos más en reformadores, en padres, en cierto que dijo, pero han quitado su mirada en el verdadero. En el verdadero.
Están como el pueblo de los judíos, que tienen en un altar a Moisés, a Abraham. Ellos no eran los importantes, amados hermanos. Hay que ver quién era el importante que estaba detrás de ellos. ¿O qué te querían decir del verdadero importante, que es Cristo? Y por eso hoy la iglesia hay muchos líderes que obviamente hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque han quitado su mirada de lo verdadero, del principio, del núcleo que es Cristo, amados hermanos. Se ha dicho, hermanos, que cuando los cristianos empiezan a poner su mirada en Cristo y menos en reformadores o en padres, que todo eso, van a entender. Y la iglesia de Cristo va a llegar a la unidad perfecta. ¿Por qué? Porque vamos a caminar bajo el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia solamente tiene 2 interpretaciones. No tiene 3, 4, 5, 6. No, solamente 2 si queremos llamarle así. La incorrecta y la correcta. Y muchos líderes han desviado por poner su mirada tanto hoy en reformadores. Yo hoy veo más debates sobre qué dijo tal reformador, sobre qué dijo esto, sobre qué dijo aquel, sobre qué dijo este, y no sobre qué realmente dice Dios en su palabra. ¿Qué dice Cristo? La mejor manera, amados hermanos, de estudiar las Escrituras es por medio de la hermenéutica cristocéntrica. No hay mejor manera, amados hermanos, también de comparar o estudiar la Escritura con la misma Escritura, amados hermanos. Yo no digo que los reformadores no tuvieron cosas buenas, sí. Pero hoy muchos hermanos están poniendo su fe y sus ojos en reformadores o padres, o que lo que dijo tal erudito, tal eminencia, y se han olvidado de Cristo. Por eso no ven más allá, por eso no alcanzan a ver más allá, porque se han quedado en eso, amados hermanos. Bien, entonces, sí, hermanos, que Israel será restaurado a la tierra de la promesa una vez más durante el milenio, y ahí, hermanos, será Jehová llamado Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Y esto, hermanos, sucederá cuando Cristo venga, amados hermanos, a reinar. Escuche muy bien. Esto sucederá, amados hermanos, cuando Cristo venga a reinar. Porque ciertamente Cristo es el único justo que vino. Pero sin embargo, lo crucificaron, amados hermanos, cuando vino. Pero vendrá, hermanos. Un día vendrá por segunda vez. Y Israel, amados hermanos, lo reclamará como su propia justicia. Así como lo oyen. Israel lo reclamará, hermanos, como su propia justicia. Y hoy en día, hermanos, es la única justicia que cualquiera quiera reclamar, hermanos. Y para esto podríamos citar, hermanos, Romanos 3, 21 al 22, donde dice lo siguiente, amados hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, escuche bien, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe, fíjense bien aquí, amados, qué hermoso esto es. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Vuelvo a repetir. Pero ahora parte. Dice, pero. ¿Cómo podemos entender de qué está hablando aquí? Hay que leer su contexto, amados hermanos. No les doy todo porque me tardaría más.
Dice, pero hermanos, es un contraste, es un conector, hermanos, que hace una gran diferencia de algo que les ha dicho anteriormente. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Hoy, mis amados hermanos, alcanzamos la justicia solo por la fe. Solo por la fe. Si tú has aceptado a Cristo, amado hermano, has creído en su evangelio, eres nacido de nuevo, eres una nueva creación, hermanos. A ti, amado hermano, que eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Hoy alcanzamos la justicia de Dios por medio y exclusivamente por medio de la fe en que creer en el Hijo de Dios, en Cristo, amados hermanos. No existe, amados hermanos, otro modo, ni mucho menos otro medio, amados hermanos, que no sea a través de Jesucristo. Para el cristiano, amados hermanos, Cristo le es suficiente. Para ti y para mí, que hemos creído en Cristo, hermano, no necesitamos otra cosa. Solamente Cristo. La fe en el Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios. La fe en Jesucristo. Me basta. Porque al yo creer en Cristo, en ser salvo por medio de Cristo, yo soy capacitado para caminar en santidad por medio de Dios. Porque Él me capacita. Porque la nueva naturaleza que hay dentro de mí es la que me va transformando, que es la ley del Espíritu Santo. Eso significa, amados hermanos, Jehová Sidkenu. Que dijimos que el Señor es nuestra justicia, amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, pasamos al último combinación geovística, hermanos, de esta clase, amados hermanos. Hasta aquí concluimos con esta séptima clase de esta volumen 2 de teología propia, hermanos. Y bien, hermanos, ya para concluir el último que vamos a ver, hermanos, de esta combinación geovística, amados hermanos, se conoce como Jehová Sama. Jehová Sama. ¿Y qué significa, amados hermanos? Que básicamente significa: el Señor está ahí. Eso significa Jehová Sama. El Señor está ahí. Y eso lo podemos ver en Ezequiel 48:35, amados hermanos, donde dice lo siguiente, amados hermanos. Dice: en alrededor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será, dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. El Señor estará ahí, amados hermanos. Eso significa Jehová Sama. El Señor estará ahí. Hermanos, cuando Israel haya sido restaurado, amados hermanos, a su país y a la tierra será llena del conocimiento del Señor. Jerusalén, hermanos, será llamada Jehová Sama. ¿Qué significa? Como lo dije, hermanos, el Señor está ahí, o el Señor estará ahí, amados hermanos.
Esto básicamente significa eso, amados hermanos. Y esto también es lo que nos revela la Escritura, hermanos, sobre todo en el milenio. Amados hermanos, donde las naciones, hermanos, dice la Biblia, que podrán saber que Jehová, literalmente, amados hermanos, estará sentado, hermanos, en el trono, en la tierra prometida. ¿Dónde, hermanos? En la ciudad de Jerusalén. Las naciones sabrán, hermanos, que Jehová, literalmente, hermanos, estará sentado en el trono en la tierra prometida. Que esto se llevará a cabo en Jerusalén, hermanos, en el milenio. Donde incluso, amados hermanos, muchos irán a visitarle y conocerle. Podrán ir a conocerle y tener audiencias con el rey, hermanos, que estará ahí, hermanos, en la sede del reino, amados hermanos. Esto significa Jehová Sama, el Señor está ahí, o el Señor estará ahí. Esto es lo que nos enseña la Escritura, amados hermanos. Para muchos no creen, muchos les hace imposible o creer esto. ¿Y por qué se les hace imposible creer esto, amados hermanos? ¿Por qué? Porque, como dije, les cuesta mucho trabajo creer esto, hermanos. ¿Por qué? Porque, como lo dije, se han olvidado del núcleo, se han olvidado del principio y el fin, se han olvidado del faro de Cristo, hermanos. Por eso es que muchos les cuesta entender esto. Por eso es que muchos no es imposible para muchos creer que esto va a pasar. Para muchos es imposible, amados hermanos, el rapto o arrebatamiento, porque dicen que esto fue un invento de un reformador por ahí en los años 1800 y algo, ¿no? No, amados hermanos, esta idea no era de él. Esto está en las Escrituras, amados hermanos, y es palabra de Dios, porque el mismo apóstol Pablo dijo que era palabra de Dios, no de él. Esto no fue un invento de como lo suelen hacer creer que de ciertos hombres, no, amados hermanos. El problema, hermano, no es entenderlo. Cualquiera lo entiende. El problema es difícil de creerlo, hermanos. Ese es el problema. Pero bueno, espero, mis amados hermanos, que esto sirva de mucho crecimiento, sea de bendición, amados hermanos. Que les sirva de madurez, que les sirva, hermanos, para quien lo quiera tomar, amados hermanos. Ya que esto, hermanos, si ustedes creen que es falso, el Espíritu les revelará si eso es falso, es verdadero. Pero para muchos puede ser de gran bendición, para muchos puede ser de crecimiento, como lo ha sido para mí, amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, concluimos con nuestra clase séptima de esta segunda parte, este segundo nivel de teología propia, amados hermanos, donde espero que realmente sea de mucha bendición estos estudios, hermanos, como lo han sido para mí. Que lo reciban, amados hermanos, si no, no hay ningún problema. Nadie está obligado, hermanos, a creer o a aceptarlo, amados hermanos. El Espíritu les dirá si es correcto o no es correcto. Pero para todos aquellos, amados hermanos, que realmente mora el Espíritu dentro de ustedes, les será de mucha ayuda, de mucha madurez. Hermanos, no, lo he dicho, no soy la gran eminencia, no soy el gran erudito,
No lo soy, amados hermanos. Todo lo que tengo, todo lo que he recibido conocimiento de bendición, lo he recibido por parte de Dios y todo es de Él. Todo es de Él, amados hermanos. Nada es mío. Nada es mío. Yo no tengo que jactarme porque esto es mío por mi gran elocuencia, por mi inteligencia. No, hermano, no. Sabemos que todo esto es por parte y es de Dios y le pertenece a Dios. ¿Qué somos? Nosotros solamente somos vasijas que donde Dios pone su vino nuevo para que nosotros lo compartamos con muchos. Eso es lo que realmente somos, amados hermanos, nada más. Eso es lo que yo he entendido. Entonces, amados hermanos, espero que esto sea de gran bendición para ustedes y que nuestro Señor Padre y el amor del Hijo y la guianza del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, y que siempre nos guíe a todo amor, toda mansedumbre. Y pedirle que nos dé para ser de bendición a muchos hermanos. Porque hoy en día, hermanos, en la actualidad la iglesia carece de doctrina fundamental bíblica, hermanos. Todos mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Compartan este video, que donde me vean, amados hermanos, compártanlo para que este video, esta enseñanza, este estudio sea de bendición, amados hermanos. Disculpen los errores que he tenido, pero a veces suele pasar, amados hermanos. A veces suele pasar. Pero espero que les sirva de gran bendición este estudio, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos los santos y fieles en Cristo Jesús que se encuentran alrededor del mundo. Un abrazo y que Dios siempre les guíe por medio de su Espíritu Santo. Bendiciones. Nos estaremos viendo, si así Dios lo permite, en las siguientes clases, ya con otro tema dentro de la teología propia, pero obviamente ya viendo otros temas, amados, dentro de la teología propia. Que Dios les bendiga grandemente. Excelente noche.